la relación entre el derecho y el Estado. El concepto de Estado se utiliza para referirse a las entidades federativas o las partes integrantes de la federación. En términos del artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro país se conforma por 32 estados. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los poderes de la Unión, así como la capital del país. En un caso particular, la UVEG se encuentra en el territorio del estado de Guanajuato, entidad que a su vez se conforma por 46 municipios. ¿Alguna vez has escuchado que el concepto de Estado se utiliza para referirse a cada una de las entidades federativas? A continuación, realiza un análisis más completo del concepto. Para iniciar con el tema, realiza la lectura Teoría General del Estado con los autores Cruz, Ochoa y Robles. Puedes encontrar este libro en el Centro de Información Digital. Consulta la página 57 a la 62. Con respecto a la lectura, ¿recuerdas a qué se refiere la definición nominal de Estado? Como pista, habla de elementos que conforman el Estado, los cuales son los siguientes: al grupo de personas al que nosotros le denominaremos población, al territorio, que es el espacio físico que conforma un Estado, al poder soberano, que se rige por un ordenamiento jurídico y se enfoca en la búsqueda del bien público. Ahora contesta la siguiente pregunta. Estudia estos conceptos de manera muy general para tener un mayor acercamiento a ellos. Partamos de un hecho. México es un estado. En tal sentido, tendremos que considerar que México tiene una población, un territorio, un poder soberano, se rige por un ordenamiento jurídico y se enfoca en la obtención del bien público. Partiendo del supuesto referido, pregúntate, ¿quién conforma la población en México? Analízalo bajo dos dimensiones, una histórica y una eminentemente legal. Ahora contesta la siguiente pregunta. Para abocarte en un enfoque histórico, revisa el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo, que precisa: Artículo 2. La nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país, al iniciarse la colonización, y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, artículo 2. Como observas, se reconoce la composición pluricultural que parte históricamente de las poblaciones indígenas que habitaban al iniciarse la colonización en nuestro país. En tal sentido, considera este elemento histórico que deviene y constituye la naturaleza de la libre determinación que tienen los pueblos indígenas. En el contexto eminentemente legal, considera quienes conforman parte de esta población, la cual debe estimar la dimensión histórica ya referida como parte de la nacionalidad mexicana. Esta se adquiere de dos maneras: A, por nacimiento; B, por naturalización. Por nacimiento se adquiere la nacionalidad con los siguientes requisitos. 1. Quienes nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. 2. Quienes nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. 3. Quienes nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización y 4. Quienes nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, artículo 30. Naturalización. 1. Siendo extranjeros, obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. 2. La mujer o el varón extranjeros contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional, entre otros requisitos. Por exclusión, quien no sea mexicano se considerará extranjero, quienes tienen los mismos derechos humanos y garantías que un mexicano, pero que tiene prohibido inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Por ejemplo, no puede votar o manifestarse a favor o en contra de algún partido político.
Para que un extranjero esté en nuestro país, debe contar con la autorización para su legal estancia. ¿Puede un extranjero transitar por nuestro país sin contar con autorización o permiso? Reflexiónalo y responde lo siguiente. Hay ocasiones donde el Estado actuará en un ámbito de igualdad con los ciudadanos, como cuando realiza contratos de renta de un bien. En ese sentido, el Estado se despoja de ese velo supra-subordinación y negocio en un ámbito de igualdad del precio, temporalidad y forma de pago de una renta de un bien inmueble, pues de no hacerlo así, estaría imponiendo condiciones a la propiedad privada de sus ciudadanos, situación que sería violatoria y peligrosa en un Estado social y democrático de derecho. El Estado no actúa en un ámbito de igualdad, sino desde una posición soberana, donde no existe dentro del país una entidad superior. Es por ello el concepto de supra-subordinación. Sin embargo, ese poder soberano tiene que estar regulado y limitado, por lo que se crea un sistema jurídico que tiene que ver con las fuentes, la Constitución, tratados internacionales, las leyes, etc. Por ello, el poder soberano se encuentra limitado. Ahora contesta lo siguiente. Revisa el siguiente ejemplo. Un artículo de una ley dice lo siguiente. Artículo X. La autoridad podrá otorgar permisos para que los extranjeros puedan cursar en el país estudios de posgrado. En caso de no obtenerlo, este tendrá prohibido realizar tales estudios en nuestro país. Juan es un estudiante mexicano. ¿Necesitará tal permiso para estudiar en su país? Reflexiónalo. La respuesta es no, porque la ley no le prohíbe estudiar. Es más, tal artículo ni siquiera lo regula por ello. Mientras a Juan no le prohíba algo la ley, se encuentra en un ámbito de libertad para estudiar. Caso contrario, para el extranjero que sí será necesario un permiso. Todo poder público debe enfocarse en buscar el bien público, esto en contraposición de intereses particulares. Reflexiona lo siguiente. Los intereses de una persona o de un grupo de personas no pueden delimitar ni establecer lo que concibe el Estado, pues éste siempre debe ir a buscar lo más valioso para la sociedad. Revisa los siguientes dos ejemplos. Ley de Aeropuertos. Artículo 1. La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular la construcción, administración, operación y explotación de los aeródromos civiles, los cuales son parte integrante de las vías generales de comunicación. Ley de Aeropuertos, 1995, artículo 1. Ley de Asistencia Social. Artículo 2. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés general, de observancia en toda la República, y tienen por objeto sentar las bases para la promoción de un sistema nacional de asistencia social que fomente y coordine la prestación de servicios de asistencia social, pública y privada, e impulse la participación de la sociedad en la materia. Ley de Asistencia Social, 2004, artículo 2. Como podrás observar, estas disposiciones tienen como enfoque un interés general sobre el particular. El Estado y el derecho tienen su relevancia en que el proceso de creación, sus elementos, tienen un contacto esencial con el derecho, pues la población, el territorio, la relación supra-subordinación, el orden público y la búsqueda del bien público constituyen las piedras angulares en las que se desarrolla el derecho. Desde luego, existen muchas otras cosas que debes conocer del Estado y las teorías que lo conciben, pero como habrás podido observar, los elementos del Estado son esenciales para concebir al poder público. De manera particular, el principio de legalidad, el cual aplicarás de manera reiterada. Así que no lo olvides, incluso sería importante que lo aprendieras de memoria.